Kaixo lagun euskaldun, hoy vamos a aprender el verbo ukan o edun de la misma manera que aprendimos el verbo izan. ¿Vemos cómo queda con la canción del vaso? Guazen! Nik duta zuk duzu, hark duta guk dugu, zuek duzue haiek dute, zuek duzue haiek dute. El verbo ukan o edun significa tener y es uno de los verbos, junto con el izan, más utilizados en euskera. Se usa para indicar posesión. Mi tesoro. En muchos territorios de habla vasca, para indicar posesión se utiliza otro verbo, el eduki. Pero aquí vamos a aprender el ukan o edun porque nos vale, por un lado, como verbo principal para indicar posesión, nik etxe bat dut, y por otro, como verbo auxiliar que acompaña a un verbo principal, como por ejemplo erosi, comprar. Nik etxea erosi dut. Pero de momento esto no lo vamos a ver. Al indicar posesión, yo puedo tener o poseer una cosa o varias. En euskera, a diferencia del castellano, la cantidad de lo que tengo hay que reflejarla en el verbo. Es decir, debo indicar si lo que tengo es singular o plural. Por ejemplo, nik etxe bat dut. Nik bi etxe ditut. Vamos a ver su forma presente tanto en singular como en plural. Nik dut. Nik ditut. Zuk duzu. Zuk dituzu. Hark du. Hark ditu. Guk dugu. Guk ditugu. Zuek duzue. Zuek dituzue. Haiek dute. Haiek dituzte. A mí me gusta más llamarle edun que ukan, porque si te das cuenta, dentro de la palabra edun se encuentra la palabra du, que casualmente es la base de todas las formas del verbo edun o ukan. ¡Truco! Fíjate también que para el plural lo único que hacemos es añadir la partícula it entre la letra D y la U. ¡Chupao!, ¿no? Ahora vamos a ver unos ejemplos. El verbo edun en presente se conjuga así. Nik sudur bat dut eta bi esku ditut. Zuk aho bat duzu eta bi belarri dituzu. Hark begi bat du eta hark lau begi ditu. Guk loro bat dugu eta orain bost loro ditugu. Zuek euro bat duzue eta orain 1000 euro dituzue. Haiek seme bat dute eta haiek bi seme dituzte. Estos son los pasos de la primera parte. Palmada, palmada, mesa, mesa, palmada, vaso y pum. Estos son los pasos de la segunda parte. Palmada, vaso del revés, mano, mesa, cambio, mesa y pum. Nik duta zuk duzu, hark duta guk dugu, zuek duzue haiek dute, zuek duzue haiek dute. Pues este ha sido el vídeo del verbo edun o ukan. Si te ha gustado este vídeo y quieres que haga más,
dale al like. ¡Agur, Lagun Euskaldun!